Ya. Está grabando en la nube. ¿Confirmen? Sí, ¿verdad? Sí, maestro, Ya. gracias. Bien, gracias. Entonces, hacemos un pequeño recuento. Yo les comentaba que mi nombre es Harlen Caso Dionisio, soy tecnólogo médico, mi especialidad es terapia de lenguaje. Además, soy músico y tengo formación en el uso de la música en la rehabilitación, ¿no? Un concepto que está vinculado con la musicoterapia, que es una disciplina relativamente joven, que aparece más o menos en 1950 con una perspectiva propiamente científica. Entonces, yo les comentaba que actualmente disciplinas como la neurología, como la psicología, entre otras la pedagogía también, entre otras, nos brindan información que lo que hace es explicarnos cómo es que la música, cómo es que la danza, cómo es que en particular estas dos disciplinas participan en el proceso de aprendizaje, cómo fortalecen el aprendizaje. Entonces, yo les comentaba que la perspectiva de este compartir de información con ustedes es que ustedes conozcan esta información y conociendo esta información, ustedes también la compartan con los padres de familia, con sus alumnos, para que conozcan plenamente cómo es que actúa la música, cómo es que actúa la danza en el aprendizaje y en el desarrollo del ser humano. Y les decía que no solo eso, sino que también con esta información que vamos a compartir ahora va a permitir que las actividades que ustedes realizan las orienten cada vez más metodológicamente, sistemáticamente y con una base, una base que va de la mano con lo que la ciencia nos va mostrando en el día a día. Bien, para esto y dicho esto, vamos a compartir un video. Yo les pido bastante atención con este video porque después lo vamos a comentar. Después lo vamos a comentar. Yo quiero que observen todos los detalles que fuera posible para después hacer unos comentarios breves, porque somos bastantes, tratar de darle dinamismo y poder explicarles por qué para mí es tan importante este video. ¿Listo? Entonces, pongo el video sin caso.
Bien, espero que hayan disfrutado el video. Entonces, antes de empezar con las participaciones, les comento algo breve para que lo tomen en cuenta, porque a partir de ahí vamos a llamar a algunos y vamos validando la asistencia y tomando algunas referencias de ustedes. Les comento lo siguiente. A mí este video me llama mucho la atención, a mí me agrada demasiado, porque en ese video se puede ver toda la potencialidad del ser humano cuando es estimulado musicalmente. Y recuerden que les decía que la música y la danza van de la mano, así funciona. La música activa el movimiento en el cuerpo, recuerden ese dato. Entonces Darwin decía, cuando Darwin desarrolla el origen de las especies por selección natural, hace una comparación entre diferentes especies y el ser humano y las habilidades y capacidades. Darwin, para su momento, da información muy interesante, y entre las muchas cosas que dice, y a mí, una de las que menciona me llamó mucho la atención, y él decía, si bien es cierto que hay muchas otras especies que tienen habilidades, habilidades que comparten con el ser humano, y hay muchas especies que son muy hábiles. Verónica, pásame corrector, por favor, sus audios. Apaguen los audios, por favor. Sí, por favor, gracias. Ya. Entonces, les decía, Darwin hace una comparación entre las otras especies y las habilidades y dice que sí, nos parecemos mucho. Estos muchos años después, en los cuales se habla de la conducta animal, de aprendizaje animal, también lo reafirman y lo desarrollan más. Pero ¿qué es lo que dice Darwin? Dice algo en su momento que podría o no ser, tal vez a veces un poquito exagerado, podría o no serlo, pero vamos a ver qué nos dice, qué nos va mostrando la realidad. Él decía, el cerebro humano, aun cuando esté dañado, aun el cerebro dañado del ser humano, va a estar por encima del cerebro de cualquier otra especie, por más inteligente que sea, por más hábil que sea. Entonces, ese dato a mí, cuando leí su obra, me llamó poderosamente la atención. Y he tratado de ponerlo a prueba. Y yo soy tecnólogo médico, trabajo en el área de rehabilitación con pacientes por lo general moderados a severos. Entonces yo atiendo pacientes con parálisis cerebral, tengo pacientes con autismo, con síndrome de Down y con diferentes cuadros clínicos. He podido experimentar en la práctica que aun cuando la afectación neurológica es de compromiso elevado, sea moderado a severo, con una adecuada estimulación, con un trabajo sistemático, se pueden conseguir logros muy interesantes, muy interesantes. Entonces, a partir de eso, a partir de la gran capacidad que tiene el ser humano, la pregunta es la siguiente. Yo quiero que voy llamando y cada uno me va diciendo solamente algo que leía, que note en el video que han visto en los niños, con respecto obviamente a la música y a la danza, al movimiento. ¿Qué destrezas han observado? De forma muy puntual, breve, para que puedan participar varios. De forma breve, pongamos Yesenia Arias. ¿Qué has observado? Profesora, buenas. Bueno, lo que yo he observado es que están sincronizados, ¿no? Bien, muy buen punto, gracias. Excelente. La sincronización. Vamos en orden, gracias. Un momentito, para tratar de estar todos. Violeta Asenjo, ¿qué ha observado? ¿Me escucha? ¿Sí, no? Sí, Asenjo, Violeta. Sí. ¿Qué has observado? Bueno, he observado la melodía. Es un compás, ¿cómo se puede decir? Más allá para los niños de esa edad. Ya, un compás rítmico, suave. Ya, ya, muy bien. El primer caso nos dijo la sincronización, muy bien, muy interesante, muy buena observación. El segundo nos dice, número 2 en la lista, nos dice el manejo de la melodía es compleja, ¿verdad? Una melodía compleja. Y el patrón rítmico compleja para la edad. Ya está, buen punto. Tercero, Teófilo Aukiri. Muy buenas noches, profesor. Buenas ¿Me escuchan, noches, no? Sí. Lo veo, ¿cómo se llama? Bien, ¿cómo se llama? O sea, mismo rítmico, ya en 5 grupos, bien organizados, ya, bien organizados, ¿cómo se llama? Los cantos, de melodías, más de todo sus melodías y sus sonidos. O sea, más parejos, son bien parejos también. Ya, entonces ya, seguimos con eso sería la sincronización, ¿verdad?
Sí, la Exacto. melodía ya está muy bien. Listo, 4. Disculpen que sea un poquito así de profesorado, les pido mil disculpas a todos, pero vamos a tratar de que todos podamos participar porque hay bastante material para revisar. Yo les agradezco su comprensión. Muchas gracias, profesor. Vamos, tenemos que nos sigue Juliana Barba. ¿Qué has observado? Presente, profesor. Sí. Bueno, en realidad me ha sorprendido mucho que los niños tan pequeñitos tengan la habilidad de poder tocar la guitarra. O sea, normalmente casi no es normal ver a niños de esa edad al menos tocando la guitarra de esa manera, ¿no? Ya, bien, ¿te sorprende la habilidad para tocar la guitarra? Sí, al hablar de habilidad, vamos a darle forma. Al hablar de habilidad te refieres a, yo imagino que lo que te llama la atención es el control motor que tienen, ¿verdad? Exacto. Claro, controlar las manos de esa forma, ¿no? Sí, ya, vamos, bien. Entonces, el quinto punto sería el tocar la guitarra, o sea, el control motor que han desarrollado, la habilidad motora, la precisión en coordinación gruesa y coordinación fina. Bien. Siguiente. Tenemos Gloria Canto. Sí, profesor, soy yo. Yo he notado en lo que es el video, ¿sí? Que los niños han aflorado el tema emocional muy bien, porque se les notó la expresión en sus rostros mientras tocaban la guitarra. Muy bien, bien. Listo, hace preciso, puntual. Eso fue bien puntual. Excelente. Vamos, nos permite pasar rápido. Emocional, sí, definitivamente. La música y las emociones. Eso fue puntual. Nos permite seguir avanzando. Vamos a ver quién sigue. Celita Cañigua. Kelita Cañigua. Kelita Cañigua, ¿está presente? Ya, bien, supongo que algún problema de tener. Seguimos. Sí, profesor, Silvia estoy Celeste. presente. Ya, vamos a ver qué has observado. Igualmente que mi compañera anterior, la emoción de los niños al tocar, la habilidad al tocar la guitarra. Ya, de las emociones, lo emocional y lo motor. Ya está, bien. Exacto. Bien, vamos. Hasta ahí yo pienso que ya tenemos, ya, a partir, vamos a desarrollar. Tenemos algunos puntos importantes que tomar en cuenta y después vamos a ver cómo esto se traslada a la teoría. ¿Sí? Sincronización. Definitivamente es una habilidad compleja. Les adelanto un poquito de lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. La capacidad para sincronizarse, y ustedes la conocen muy bien porque hacen danza, implica disciplina, ¿correcto? Disciplina, constancia, implica poder ver al resto y estar pendiente del resto. A nivel neurológico, eso se explica por la existencia de neuronas motoras espejo. ¿Bien? Entonces, la neurología nos indica ya que hay unas neuronas especiales que permiten que nosotros nos sincronicemos con los demás, que copiemos con lo que hacemos los demás. Entonces, esas se llaman neuronas motoras espejo. Entonces, este dato es importante porque valida nuestras actividades de forma científica. ¿Qué más? Cuando hacemos danza, o ustedes cuando hacen danza, o cuando se hace música, se tocan instrumentos, además de que eso permite que las neuronas motoras espejo desarrollen, también el niño desarrolla visión periférica. Los niños han visto cómo giran y giran y giran, y no requieren mover mucho la cabeza, porque la visión central y periférica está muy desarrollada. Eso se hace en la danza también. También hay que poder ver a los lados sin girar la cabeza. Entonces, eso sea en la música, sea en la danza también, desarrollo de la visión periférica. Eso tiene que ver con la sincronización. Me decían que la melodía está vinculado, muy compleja para ustedes, ¿verdad? Los ritmos, es un ritmo pausado y hay cambios de ritmo y lo manejan y no se sincronizan. Eso a nivel neurológico o a nivel clínico, ¿cómo se explica? Sucede que el ser humano tiene en el oído interno, en la cóclea, la cóclea tiene una propiedad que se llama tonotopía. Entonces, estamos diseñados para recepcionar sonidos y nuestra cóclea clasifica los sonidos en agudos, medios y graves. Los clasifica. Entonces, en estos niños, esa capacidad tonotópica de la cóclea que se mantiene en el nervio auditivo, esa capacidad para clasificar sonidos, está altamente desarrollada. Ahora, ¿por qué es que menciono esto? ¿Cuál es el interés en que ustedes conozcan esta propiedad tonotópica de la cóclea y del oído auditivo, del nervio auditivo? ¿Por qué? Sucede que sabiendo esa información biológica, entonces se valida las actividades que hacemos.
porque a veces los padres no tienen muy claro o no le dan el valor y el peso que deberían darle a las actividades que se hacen tanto en la danza como en la música. Entonces, lo que se está haciendo es estimular las estructuras que forman parte de la integridad del ser humano. Entonces, la música estimula la tonotropía. Y en el caso tanto de la música como de la danza, esa capacidad se va desarrollando. Esa capacidad para reconocer melodías también se da en la danza. Y también cuando se ejecuta música. Bien. Siguiente. Los sentimientos... no escribí bien aquí. El caso del control motor. El tercero que me dijo, perdón, no lo apunté bien. El tercero que participó, anoté algo aquí. ¿Quién fue el tercero? Teófilo Aukiri. Hazme recordar, por favor. Sincronizados, ¿no? Sincronizados, igual, claro. Me reforzó el asunto de los sincronizados, yo lo reconocí, ya reconocí lo que escribí. Claro, sí, ya seguimos aquí. El siguiente me habla de que le llamó la atención cómo es que tocan la guitarra. Ya. Para la edad. Esto está vinculado con el control motor. La música y la danza también desarrollan el control motor, tanto motor grueso como motor fino. Ustedes conocen ese tema, ¿correcto? Movimientos gruesos, los brazos y la escritura. Tanto la danza como la música contribuyen a este desarrollo. Les doy un dato. Les doy un dato que les va a servir para validar el trabajo y para profundizar su trabajo y para desarrollar su trabajo. Y también para compartirlo con los padres. Los padres, estamos en una etapa donde el conocimiento se genera a grandes cantidades y debe ser compartido porque hace que el aprendizaje sea mejor, las relaciones, en este caso, entre profesores y familia y estudiantes también sea mejor. Bien, que todos nos unamos a un mismo fin, que es la educación, que es el desarrollo de habilidades. Entonces, yo les decía que esto del control motor y la motricidad gruesa y la motricidad fina tiene que ver con una estructura que es el cerebelo. El cerebelo. Y eso está anotado en una diapositiva posterior, pero igual lo voy adelantando para poder después desarrollar otros puntos. El cerebelo pertenece, y que está en la base del cráneo, cerebro y cerebelo aquí. El cerebelo es el que permite esas coordinaciones de gran precisión que llamaron la atención. A la cuarta participante, a Bárbara, a Carla Barba. Y yo, me llamó la atención cómo tocan la guitarra. Tiene el cerebelo altamente desarrollado. Ese cerebelo altamente desarrollado en estos niños también se desarrolla cuando ustedes hacen danza. También. Porque el cerebelo coordina equilibrio y coordina movimientos de precisión, como es el caso de tocar la guitarra. Entonces, ¿a qué vamos? Que ustedes, además de hacer danza, podrían complementar con algún instrumento musical. Para aquellos que tengan dificultades motoras, podrían usar instrumentos musicales sencillos. Después vamos a ver algunos ejemplos. Pero el hacer música de por sí activa estas estructuras. El marcar un patrón rítmico, el hacer un movimiento rítmico ordenado, estimula estas estructuras biológicas. Y obviamente estas están vinculadas con el aprendizaje, después lo vamos a desarrollar. Bien, ¿qué más me dijeron? La siguiente persona, el siguiente participante, Cárdenas, Ariana, ya. Me dice la parte emocional, las emociones, ¿verdad? Las emociones. Sí, la música activa las emociones, tanto como la danza también. La música y la danza activan las emociones. Por eso es que las mujeres prefieren bastante bailar. Y muchas personas prefieren bailar porque la danza y la música liberan serotonina. Y la serotonina nos da calma, nos da placer, nos da tranquilidad, nos quita el estrés. ¿Sí? Entonces, pero no queda ahí. Las emociones, la música y la danza está vinculada a neurotransmisores que activan tanto el estar muy emocionado como el estar tranquilo, como el estar eufórico, diferentes emociones. ¿Pero por qué es importante eso? ¿Por qué es importante saber este detalle que las emociones se activan con la música y con la danza también? Porque si yo pretendo llevar esa información al campo de la educación, entonces sucede que el aprendizaje, si yo quisiera llevar el aprendizaje a la memoria de largo plazo,
una de las cosas con las que me conviene trabajar con qué? Con las emociones. Porque las emociones vinculan al aprendizaje a la memoria a largo plazo. Entonces, usar la música me favorece el aprendizaje. Me va a llevar la información hacia el largo plazo. Entonces, yo puedo asociar los contenidos que quiero enseñar, o usando danza, usando música, usando algún instrumento o alguna canción, los diferentes recursos. Entonces, vamos ya encaminando la información y es la pretensión esa, ¿no? Que esta información ustedes pueden ir aplicándola. Bien, entonces, vamos a ver aquí. Bien. Quise poner aquí, actualmente les comentaba que la musicoterapia es una disciplina que a partir de 1950 está empezando a desarrollarse, tanto como la danza terapia, que viene a ser parte de todo esta temática. Entonces, pero ¿cuál es el asunto? Que la musicoterapia nace en otro continente, en Europa, pero a partir de profesionales de la salud que también eran músicos, profesionales de la salud que también eran músicos. Ahora, sucede que después van ampliándose y esto lo van a hacer docentes también, van a haber ya diferentes profesionales que también van a usar la música. Pero, ¿qué es lo importante? Si me brindan un segundito, tengo una ya. Bien, mis disculpas. Entonces, les comentaba que este asunto de esta disciplina de la musicoterapia nace de profesionales de la salud que también son músicos, y después se va extendiendo a otros profesionales, o docentes también, ¿correcto? Entonces, es importante que ustedes tengan esa información, porque muchos de ustedes van a tener esa característica. O sea, tienen formación en docencia y también en danza. Al conocer la danza también están muy cercanos al conocimiento de la música, porque la música tiene 3 elementos básicos. Ritmo, con lo cual ustedes dominan. Ustedes son muy buenos en los ritmos. Dominan con gran facilidad. Son muy creativos en los patrones rítmicos. Es una gran fortaleza que tienen ustedes. Las melodías también tienen facilidad para reconocer las melodías y tienen un amplio repertorio. Entonces, la armonía, que consiste en todo el acompañamiento, ¿no?, de los acordes y ejecutivos. Entonces, ustedes tienen ya un acercamiento a esta disciplina. Entonces, por eso yo considero que es importante que conozcan. Pueden profundizarlo y desarrollarlo, y fortalecer y desarrollar sus prácticas laborales. Bien, entonces vamos a ver qué dice aquí. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es el uso de la música o de los elementos musicales, el sonido, el ritmo, la melodía, la armonía, por un músico terapeuta entrenado. O sea, hay que prepararse para eso, hay que tener cierto entrenamiento de cómo usar estos recursos en un paciente o un grupo de pacientes para facilitar y promover la comunicación. Y esto los vincula a ustedes. La comunicación, la interrelación y el aprendizaje. Es parte del quehacer en la danza, en la música y en la educación, la comunicación, definitivamente. La interrelación, el aprendizaje, la movilización, la expresión y la expresión. Y otros objetos terapéuticos relevantes para atender necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia apunta a desarrollar potencialidades y a restablecer funciones del individuo. Bien, porque tiene una perspectiva clínica. Básicamente tiene una perspectiva clínica. Sin embargo, ustedes pueden tomar información de ahí para fortalecer su práctica, sus actividades. Bien. Cuando se habla de musicoterapia, se recomienda, hay un tipo de evaluación que es el ISO, que se llama identidad sonora de cada persona. Esa evaluación es relativamente extensa, he tratado de simplificarla,
como para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, ¿qué información acopiar? Si yo quisiera trabajar con alguno, si ustedes tuvieran algunos de sus alumnos que como que se les hace difícil adecuarse a toda la coreografía y están trabajando en un colegio y se les hace difícil porque que uno o dos de ellos se acoplen a todo, podrían de forma paralela trabajar algunas actividades de música. Entonces pueden tener en cuenta lo siguiente: ¿qué género musical le agrada? ¿Qué género musical les desagrada, por ejemplo? Entonces es mejor estímulo usar la música que le gusta, definitivamente. Y no solamente el género, sino también la canción que prefiere. Y así como tener en cuenta qué canción qué canción le desagrada. Esto para usarlo como tal vez como un estímulo aversivo, de requerirse. De si es que alguno de ustedes trabaja tal vez, además de danza, en educación primaria o inicial. Bien. Debemos saber la música propia del entorno familiar. Es necesario. Y no solamente del entorno familiar, sino también del entorno local. Y eso ustedes lo conocen bastante bien. Afortunadamente, ustedes tienen mucha información sobre la música que corresponde a cada región. Saben los de Ayacucho qué repertorio les corresponde, qué música es afín, los que son del Cusco lo mismo, los que son de Arequipa. Y ustedes tienen experiencia en este aspecto. Experiencia. Entonces, eso se puede usar. La realidad educativa, teniendo en cuenta pues, que bueno, estamos en cuarentena, pero por lo general nuestra realidad educativa es pluricultural, ¿correcto? Es pluricultural. Entonces, ustedes pueden aprovechar esa información y recopilar, ¿y tú de qué parte eres? ¿Tu familia de qué parte es? ¿Qué música te gusta? ¿Qué música no te gusta? Entonces, incorporar eso a nuestra actividad. Y eso va a estimular su aprendizaje, va a estimular su interrelación, su vinculación con lo demás, conocer un poco más uno del otro. Porque al final la educación es para ser mejores ciudadanos. Y parte de ser mejores ciudadanos es aprender a convivir. Entonces, esa información les puede servir. Bien. Seguimos. Es importante, ya que el tema es en problemas motores, el uso de la música como recurso didáctico en problemas motores, que ya vamos a ingresar ya propiamente al punto de los problemas motores. Sucede que el niño, el joven, por naturaleza siempre está en movimiento. Es su naturaleza. Ellos van a estar siempre corriendo, saltando, jugando. Y yo he puesto aquí un par de conceptos que considero necesario que tengan siempre presentes y aun cuando ustedes los manejan y los conocen, los compartan con la familia. Compartan con la familia. ¿Sí? Porque sirve para fortalecer el aprendizaje. Lenguaje y comunicación. Sucede que la comunicación y el lenguaje se sustentan en la interrelación, en la interacción y en la acción, en el movimiento. ¿Correcto? Entonces, y la danza favorece mucho eso. El niño por naturaleza aprende en movimiento, aprende jugando, aprende interactuando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como vamos a ver a continuación, y es el fondo al final del tema que voy a desarrollar, ¿qué pasa con los niños que tienen problemas motores? Sí, porque el niño de por sí pues, va a buscar movimiento. El niño siempre está corriendo, esa es su naturaleza. Entonces, el niño que tiene problemas motores tiene una dificultad. Ahora, tiene una dificultad, ¿ahora qué hacemos al respecto? Porque ya identificamos que tiene una dificultad, pero ¿cómo es que nosotros contribuimos? ¿Cómo es que la familia contribuye? Entonces, y hacia eso vamos. Y ese camino vamos a ir tomando. Bien. Entonces, vamos a ver. La música y el aprendizaje, ¿no? Porque el tema era cómo es que se usa la música como herramienta didáctica. Y aquí vamos a ver un poco de lo que mencioné inicialmente. Y aquí lo vamos a formalizar. ¿Cuáles son las bases teóricas? O sea, ¿qué es lo que me dice a mí, qué es lo que me lleva a pensar que si yo utilizo la música, esto va a tener buenos resultados? ¿Por qué sí conviene usar música y también danza? Porque, insisto, la música y la danza van de la mano. Entonces, ¿por qué sí conviene usar música en el aprendizaje? Lo siguiente. Tenemos bases teóricas. Ahora sí, entrando a que nos vamos a referir a personas con alguna afectación motora. Cuando hay alguna afectación motora,
Problemas con el movimiento, por lo general, no siempre, pero por lo general, podría estar asociado a un daño neurológico, a un daño, problemas en el parto, alguna convulsión, fiebre sostenida de 40 grados, por ejemplo, alguna afectación neurológica, discapacidad cognitiva también, ¿no? Entonces, cuando hay una afectación neurológica que lleva como consecuencia dificultad motora, y esta dificultad motora va a complicar el proceso de aprendizaje, ¿correcto? Porque el niño aprende moviéndose. Y el niño cuando aprende también tiene que escribir, y con dificultad motora va a tener también dificultad para escribir. Entonces, ante esto, ¿qué tenemos? Que la neurología nos habla de la plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir? Que habiendo ocurrido en algún momento de la vida un daño neurológico, o sea, que algunas neuronas se hayan muerto y por lo tanto no puedan cumplir la función que debían, existen neuronas que están a la espera, neuronas que luego de este daño neurológico van a especializarse. Esa capacidad existe. Entonces, y obviamente se consigue con estimulación adecuada. Entonces, el cerebro está diseñado para cuando haya una afectación neurológica, poder tratar de cubrir esa dificultad a través de neuronas de reserva, que se van a entrenar y van a especializarse. Ese concepto es la plasticidad neuronal. Bien, entonces, ¿sirve que estimulemos a un niño que tiene discapacidades motoras, cognitivas y demás? Sí sirve. Sí sirve. Solamente que hay que ser metódicos. Bien. ¿Qué más? Las neuronas motoras de espejo, lo que había mencionado hace un momento, permiten que el niño aprenda, nos llevan también al camino de la empatía. Porque cuando yo sonrío, si yo sonrío a alguien, es muy probable que también sonría, ¿no? ¿Verdad? Es lo que pasó, acaba de pasar, ¿cierto? Yo he sonreído y algunas personas inmediatamente hicieron esto, ¿cierto? Esas son las neuronas motoras de espejo. Entonces, la neurociencia nos indica que el ser humano está diseñado para imitar. Estamos diseñados para imitar. Entonces, los movimientos al tocar un instrumento, sea una pandereta, sea un tambor, nos van a llevar ese camino de interrelacionarnos bien y favorecer el aprendizaje, porque uno aprende en colectivo, Vygotsky, el aprendizaje social. ¿Correcto? Y entre muchos factores también Piaget y muchos teóricos de los cuales tenemos que tomar información, ¿no? Entonces, las neuronas motoras de espejo nos permiten eso, relacionarnos mejor, imitar y por lo tanto también aprender mejor. Se estimulan de forma muy favorable las neuronas de espejo con la danza y con la música, como acaban de ver, ¿no? Esas son grandes estímulos. El movimiento corporal, los movimientos rítmicos, la ejecución de la música, hacen que el cuerpo reaccione de forma automática y active estas neuronas motoras de espejo. Entonces, y todos ustedes lo hacen. Ustedes hacen eso. Solamente que lo que estamos haciendo ahora es compartir un poco las bases teóricas. Bien. ¿Qué más sucede? Se da la activación del cuerpo, una mayor activación del cuerpo calloso. Entonces, cuando uno hace música y hace danza, vamos, hasta hace algunos años, hace 20 años más o menos, cuando uno escuchaba y decía, música hemisferio derecho, así, esa era información común, la música del hemisferio derecho, decía, ¿no? Ya la neurología nos dice que no es solo el hemisferio derecho, sino que en la música trabajan tanto para interpretación, para la percepción musical, para percibir la música, como para hacer música, para ejecutar un instrumento, trabajan ambos hemisferios. Ambos hemisferios trabajan, ¿correcto? De forma integrada. ¿Quién hace esa integración? El cuerpo calloso, que es una estructura intermedia entre ambos, es un puente, el cuerpo calloso. Tanto en lo que hacen danza como en lo que hacen música, este cuerpo calloso, bueno, el estudio indica en la música, pero se extiende también para la danza porque es muy, muy parecido, ¿correcto? Los estudios de neurología están dirigidos hacia la música, los reportes, ¿no? Se han hecho estudios, ¿no? Con imágenes, con radioimágenes. El cuerpo calloso en las personas que hacen música se desarrollan más, hay mayor cantidad de conexiones. ¿Esto qué permite? Que los hemisferios se interrelacionen mejor. Si hay mejor interrelación de los hemisferios, obviamente esto favorece el aprendizaje, definitivamente. Eso lo hacen ustedes cuando hacen coordinación izquierda-derecha, ambos manos, lateralidad cruzadas, hacen un montón de actividades motoras. Igual también se hace en la música, ¿cierto? Entonces, ¿esto favorece el aprendizaje? Sí, pero no hay que desperdiciarlo, porque a veces lo que pasa generalmente es que cada cosa se toma aislada, la música, la danza, las teorías, la matemática, la física, cada quien por su lado. Sin embargo, es necesario integrar todo esto.
La ciencia no nos brinda recursos, nos brinda herramientas y hay que encaminarlas para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, seguimos. Funcionalidad de múltiples áreas del cerebro para el procesamiento musical. Cuando nuestro cerebro recibe estímulos musicales, tanto cuando recibe estímulos musicales como cuando ejecuta, se activan, les decía, no solamente la parte derecha, sino también la parte izquierda. Y no solo izquierda-derecha, sino que el área motora, el área temporal, el área parietal, el occipital, todo el cerebro se activa. Y le voy a explicar por qué. Cuando, bien es cierto que el área temporal, el lóbulo temporal, está procesa la audición y la memoria y la comprensión de los sonidos y la melodía, cuando el ser humano escucha un sonido, ¿qué hace? Busca la fuente del sonido. Gira y gira. ¿Correcto? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a entender las cosas de forma holística, integrada, como un todo. El oído llama a la visión. Lo mismo pasa en la danza, ¿correcto? Escucha la música, el cerebro así trabaja, busca la fuente de la audición. Entonces, audición y visión van de la mano. Y no solamente audición y visión, la parte motora también. La parte motora, cuando uno escucha música, empieza a moverse, empieza a imitar los movimientos de la persona que está tocando el instrumento. Entonces, sucede todo eso, se activan diferentes áreas, los diferentes lóbulos. Entonces, esto es información muy importante, porque está vinculada también con las capacidades relacionadas con el aprendizaje, ¿correcto? Después vamos a ver algunos casos en cuadros clínicos, cómo aún teniendo afectaciones clínicas, el cuerpo reacciona. Y si reacciona ante la música en cuadros clínicos de afectación de moderada a severa, en niños que están en educación regular, también va a tener un efecto más potente. Pero es cuestión de saber orientarlo, saber usar. Bien. Estamos tiempo ya. Activación de neurotransmisores vinculados con las emociones y el aprendizaje. La serotonina, la acetilcolina. La acetilcolina tiene que ver con actividades cognitivas. Se requiere acetilcolina para hacer procesos cognitivos. La serotonina para la tranquilidad. La adrenalina cuando uno está emocionado, ¿no? Entonces, todo esto se activa con la música y también con la danza. La música activa esos transmisores, activa las emociones, eso es lo que me decían hace un momento. Nos da calma, pero también nos da alegría, hace que uno se emocione. ¿Y por qué es importante? Sí les dije por qué era importante. ¿Recuerdan? Es importante porque si usamos esta información, entonces podemos llevar el aprendizaje hacia la memoria a largo plazo. Porque una de las formas de trabajar la memoria a largo plazo es con las emociones. Entonces, yo a partir de esto, de toda esta información, yo considero que el papel de la música y de la danza en la educación debe cada vez tener un papel más preponderante, debe estar más presente. Porque la ciencia nos da esas pautas. La ciencia nos dice todas las bondades que se manifiestan ante la estimulación musical y también de la danza, porque, insisto, van de la mano. Bien. Les había indicado esto de la tonotopía, de la cóclea y del nervio auditivo, que nuestro cerebro está diseñado para recibir sonidos de notas diferentes, notas medias, notas agudas y notas graves. Ya tiene nuestro cerebro ese mecanismo, no hay que desperdiciarlo. No hay que desperdiciarlo. Nuestro cerebro ha sido diseñado, nuestra cóclea ha sido diseñada para recibir estímulos musicales. La cóclea es tonotópica. Sus cilios están distribuidos de tal forma que tienen un sector para sonidos agudos, otros para sonidos medios y sonidos graves. El nervio auditivo conserva esa capacidad de tonotopía, de discriminación de los sonidos por notas. Entonces, no se puede pasar por alto eso. O sea, la naturaleza está ahí, nos lo ha dado, hay que usarlo. Hay que usarlo. Bien. Tenemos también, además de la cóclea y del nervio auditivo, tenemos los corpúsculos de Meissner y Pacini, que están vinculados con la percepción sensorial. Con la percepción sensorial. Y yo les decía, y la percepción sensorial está vinculada con el área parietal del cerebro. Todo el cerebro trabaja. Ante la estimulación musical, todo el cerebro trabaja. Es realmente interesante.
cómo es que el cerebro responde ante el estímulo musical, y no solo el cerebro, sino el cuerpo también, ¿no? Entonces, estos corpúsculos que están en la piel, lo que hacen son receptores de vibración. El corpúsculo de Meissner son receptores de vibraciones lentas y los de Pacini de vibraciones rápidas. ¿Esto qué tiene que ver con la música? Sucede que la música tiene como elemento fundamental el sonido. Y el sonido, en términos físicos, es el producto de la vibración de un cuerpo. O sea, lo que está ahí, pues, ¿no? Vibración. Esos corpúsculos captan las vibraciones. ¿Y por qué es importante? Porque aun cuando la persona tenga un déficit auditivo notorio, el cuerpo tiene elementos para percibir vibraciones. Entonces, aun cuando no lo va a percibir de forma plena como alguien que no tiene afectación auditiva, su cuerpo puede percibir las vibraciones. Entonces, en algún momento y en algunos textos dicen, ¿y cómo es posible que las personas que tienen bajo auditiva, de alguna forma ellos perciben la música? El texto dice, y eso puede leerlo en un artículo, ellos perciben a su manera la música. Claro, es que lo que pasa es que tienen estos corpúsculos, les permiten notar la existencia de esa vibración. Y esa vibración tiene un patrón rítmico. Entonces, y eso les genera esa percepción, cierta percepción de la música. Entonces, lo cual se puede desarrollar un poco más, hablando un poco de cómo es que el sonido se difunde en el ambiente, sea por vía aérea, vía sólida o vía líquida. Al rato, a través de esas diferentes vías tiene diferentes velocidades. Pero yo pienso que esto nos da para, a través de una próxima reunión, ampliar algunas cosas más. Ahora por ahora estamos viendo de forma general para que el tiempo nos alcance. En realidad es mucho lo que hay que compartir, lo que me interesaría que ustedes conozcan, porque esa es la naturaleza del conocimiento, ¿no? Que se difunda y que se utilice para generar desarrollo. Bien. Finalmente, en esta diapositiva dice, la música activa el movimiento del cuerpo, así funciona, y genera emociones. Eso es indesligable. Al generarse música, al haber música, al haber estimulación musical, el cuerpo va a empezar a moverse. Va a empezar a moverse y se van a activar emociones, que pueden ser de alegría, de tristeza, de pena, de euforia, diferentes emociones, ¿correcto? Al respecto, es también todo un tema para trabajar, porque tienen que cada tipo de acorde genera una emoción diferente, acordes mayores alegría, acordes menores tristeza, y es un asunto que está más vinculado con la música y tal vez a ver otra oportunidad podamos desarrollar algunos puntos de forma más amplia. Bien, seguimos, ahora sí. Entramos ya a los problemas motores. Es posible que les suceda que en sus grupos, en sus colegios, tengan algunos alumnos con problemas motores. Entonces les explico un poquito de qué se trata el problema motor. Un problema motor implica dificultad para controlar el movimiento voluntario. Eso implica. Entonces, cuando les pidan que dance, pues les va a ser difícil. Le va a ser difícil, a veces no van a coordinar el movimiento de los brazos con los pies, no van a poder flexionar la punta del pie y van a levantar todo el pie desde la planta. Entonces, va a haber, esto puede afectar también el aprendizaje, sí, después lo vamos a ver. Pero el problema es que un problema motor hace que uno tenga dificultad, y no es que no quiera, punto importante ahí, que conocer y que informar a los padres. Cuando alguien tiene un problema motor, eso escapa a la voluntad. No es que él no quiera, no es que él no quiera hacerlo o no le ponga ganas. Si es que tiene problemas motores, de por sí va a tener dificultad que tiene generalmente un trasfondo neurológico, que hace que sea difícil para él generar ese movimiento. Entonces ahí viene el segundo punto. Por lo general subyace un problema neurológico, una afectación que podría ser en la corteza cerebral o en cualquier otro tramo del sistema nervioso. Y eso hace que se dificulte el control del movimiento. Hay que tener paciencia. Y hay que explicarle también a los... yo considero que este dato es importante que ustedes lo conozcan y lo compartan con sus alumnos, con la familia de sus alumnos, porque va a permitir una mejor convivencia. A veces los jóvenes se burlan de aquel que no puede hacer los mismos movimientos que los demás, cuando es muy probable que tenga un problema motor. Y no es que solamente tenga falta de voluntad,
o sino que su falta de voluntad podría estar apareciendo a raíz de esa dificultad motora. Bien, vamos a ver qué hay aquí un ratito. Me preguntan los niños con dislexia, y ahorita vemos. En un momentito vamos a entrar a la parte de las preguntas. Bien, entonces les decía, importante tener en cuenta eso y compartirlo con los jóvenes, con los alumnos, con aquel que tiene problema motor, con la familia. Que eso escapa a la voluntad, no es que no quiera hacerlo, no es que no le da gana, no es que sea flojo, tiene un problema neurológico, muy probablemente, y ya la especialidad habría que hacer la derivación para que el profesional especializado diagnostique y termine, tal vez tiene una hemiparesia. Las hemiparesias, y después lo voy a explicar, son relativamente frecuentes, ¿no? Entonces se generan esas dificultades. Bien. Siguiente punto, dice, puede estar asociado a diferentes diagnósticos clínicos. Puede estar, no siempre va a estar, no siempre, sino yo le doy los casos más notables para que los tomen en cuenta. En el caso TEA, por ejemplo, autismo, un niño con TEA va a tener problemas motores. Ellos no pueden coordinar los movimientos. Ahora, el niño autismo van a ver en diferente grado. Por lo mismo también su control motor va a ser deficiente en diferente grado. Hay algunos que van a tener más dificultades motoras que otros. Pero por lo general un niño con TEA va a tener dificultades motoras. Eso es lo general. La excepción es que no tenga. ¿Correcto? Siguiente. Y después, cuando consideran hacer preguntas, normalmente me dicen las preguntas o la van escribiendo. De aquí nos damos un tiempo para responder preguntas. Sí. Los niños con síndrome de Down, las personas con síndrome de Down también tienen problemas motores. En ellos, ¿recuerdan que les hablé del cerebelo? En ellos, el desarrollo del cerebelo está afectado. Entonces, eso les genera dificultad, por ejemplo, para escribir. Sin embargo, tienen bastante habilidad para el baile. ¿Verdad? Han visto la mayoría, muchos niños o personas con síndrome de Down tienen habilidad para el baile, porque sucede que las personas con síndrome de Down son bastante emocionales y son bastante comunicativos. Y una forma de comunicarse es el baile. Y después vamos a ver los casos. Bien. Otro caso es el PCI, parálisis cerebral infantil, que puede ser espástica, flácida, diferentes tipos. También van a tener problemas motores. Y en algunos casos tal vez le va a tocar a algún alumno o estudiante con parálisis cerebral. El retraso mental, también llamado discapacidad cognitiva, también por lo general trae dificultades motoras, por lo general. Las hemiplegias, o sea, cuando media parte del cuerpo está paralizada, el típico brazo flexionado, correcto, en las hemiplegias obviamente hay discapacidad motora. Las hemiparesias, y aquí yo les pido especial atención con la hemiparesia. Sucede que la hemiparesia muchas veces pasa desapercibida. La hemiparesia quiere decir debilidad en media parte del cuerpo. Entonces, ellos sí pueden hacer movimientos, sí lo hacen, pero no tienen la fuerza suficiente. Y pasa con estos niños que por lo general son poco hábiles para la danza, para algunas otras actividades motoras, siempre se caen, cuando corren se caen. Son calificados como torpes, porque les falta fuerza y no tienen la habilidad suficiente en medio cuerpo. Entonces, es muy probable que si ustedes tienen un alumno que constantemente se choca con la mitad de su cuerpo, se choca con las cosas, con una de sus mitades, o se cae, o se le caen las cosas de la mano, o se tropieza constantemente, se choca con las cosas, con un lado de su cuerpo, no con ambos, es probable que tenga hemiparesia. Entonces, hacer el reporte, ¿no? La reivindicación que tal vez debería ser evaluado por un especialista. Bien. ¿Puede afectar el aprendizaje escolar, por ejemplo, en la lectoescritura? Sí, puede. Si un niño tiene problemas motores, va a escribir más lento, se va a cansar más al escribir. ¿Puede afectar la relación de las actividades de la vida diaria? Sí, por la misma lentitud que va a tener, o la torpeza que va a tener, la dificultad que va a tener, sí va a afectar. Y esto genera complicaciones en el colegio y en la casa. Porque a veces algunos profesores no llegan a percibir esa dificultad motora y asumen que el alumno no quiere hacer las cosas. En algunos casos sí hay alumnos que no quieren hacer las cosas, definitivamente sí hay problemas de conducta, que no están asociados a problemas neurológicos ni problemas motores. Pero hay que saber detectar cuando estos problemas para realizar las actividades están vinculados a problemas motores. Bien. Entonces, y también puede afectar la autoestima.
porque el niño que tiene problemas motores nota que no puede hacer lo que los demás hacen. Entonces, se ve como diferente. Y no solo entre niños, sino todos siempre procuramos formar parte del grupo. Así es la naturaleza del ser humano. Entonces, dicho todo esto, lo siguiente, la música, y lo puse en la diapositiva anterior, la música genera movimiento y facilita el control del movimiento. Y yo lo he podido experimentar en pacientes con afectación neurológica. ¿Sí? Entonces, seguimos viendo. Vamos a ver otro video. Sí, vamos a ver otro video. Igual pido que se concentren en el video para después opinar de forma muy rápida y muy breve para que nos alcance el tiempo. Sobre cultura, su cultura. Por ejemplo, esta canción Mame, nacional, y también tocando las flautas, es algo mezclando culturas de Perú y Finlandia. Alex tulee tähän, Sisu tulee siihen. Ja nyt näin hyvä. Cosas que trata de preservar es la solidaridad y la vida en comunidad, en comunión. Entonces cuando nos miramos todos, sentimos que estamos más cerca, pero también sentimos que somos más iguales. visited the class, you had been practicing 2 or 3 times, and then it was a bit chaotic, but once they started playing the one
flute and the other one is answering, then it started to make the melody, and it was clear that the children started to understand, we're going to make a song, and then it motivated them. And some boys and girls, they were really good. I was surprised how good they were. Yes, and I think it was the second time I was with the group, a week later. Already you could see that some of the boys and girls who had understood what's going on, they started right away practicing the one flute and the other is answering. And fewer were sort of in a chaotic state. Yeah. So they really got into the work and they were able to play the whole song at the end of the 45 minutes. Yeah. So I think it's credible. In 45 minutes you learn a complete song. Good, yeah. Yes, because you have to sort of interact with another person and the group. So I think it was really nice that they were playing in pairs, not solo, but with the friend. They loved it, yes, and you could see that they were really motivated because they understood that this is going to lead into a song. So I'm very glad to have been part of this project. And it was lovely to see that even though there were different languages, some of the children didn't speak very much Spanish, only a few words. That was not an obstacle. Everyone was able to understand what am I supposed to do, and the music was a shared language. And the end result was lovely communication across different cultures and different languages, so a worldwide community. Muy bien, entonces el video nos muestra cómo es que en Finlandia han tomado una de los estilos, de los géneros musicales que en el Perú, el sicuri, que es bastante conocido por nosotros que estamos en el ambiente de la cultura tradicional, lo han tomado como referencia. Y Finlandia es un país que se preocupa y tiene mucho interés por la educación. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta, ¿no? Entonces, algo importante, algo interesante habrán percibido para tomar este modelo y aplicarlo, ¿no? Para hacer esa experiencia. Eso sí, en Japón han dado lo mismo también. En Japón, que es un país muy interesado por la educación, también ha experimentado con el sicuri, con el aprendizaje del sicuri. Entonces, ¿qué es lo que han notado? ¿Por qué les llama la atención? ¿Por qué lo han tomado? ¿Por qué lo han tomado? Finlandia, conocemos que es un país que se preocupa mucho por su educación. Entonces, ¿qué es lo que ellos han considerado importante en este uso de la música? Vamos a ver, Mercedes Vega, coméntanos. De forma breve. ¿Está Mercedes? ¿Mercedes Vega se encuentra? No, bien. Lisbeth Tito. Lisbeth Tito no se encuentra. Bien. Andrea Rosales. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Andrea, ¿verdad? Sí, Andrea Rosales. Ya, coméntanos sobre el video. Bueno, en el video he podido notar que hay unión y más que nada coordinación, ritmo, y que entre ellos son solidarios, pues, ¿no? Se ayudan entre sí. Sí, gracias. Un buen punto, la solidaridad. Entonces, cómo la música y la danza, porque el sicuri es música y danza, además de aprendizajes y emociones, que nos da valores. Bien. Bien. Rosales.
Rivera, Liz Rivera. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, igual, ¿qué has observado? Coméntanos. Sí, lo que he podido observar, cómo interactúan entre ellos, ¿no? Entre los niños, y que son motivados también por un mensaje que les enseñan a ellos, ¿no? Les transmiten ese mensaje de unión, de solidaridad. Es lo que he podido observar. Sí, sí, gracias. Sí, entonces sí, seguimos la interacción, les permite interacción. Cómo la música permite interaccionar, permite interrelacionarse. Por todo, la profesora empieza diciendo, al comienzo era un desorden, y después se fueron ordenando. El estímulo musical es muy, muy potente. Puede generar que el niño, aún siendo por su naturaleza desordenado y siempre en movimiento, como la música lo lleva a organizarse, a ordenarse, a pesar de la edad que tiene. Entonces, y también me habla de otro valor de la solidaridad, ¿verdad? Menciona la solidaridad. Jocelyn Rengifo. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Sí, básicamente, muy aparte de que Finlandia tiene una cultura totalmente diferente al de nosotros, los niños generan el tema de interacción, como había dicho una compañera, y muy aparte el trabajo en equipo también, coordinación y es el respeto que también pueden tener hacia otra cultura. Bien, gracias. Entonces, tenemos ya bastante desarrollado el tema, claro, porque todos los otros elementos ya los hemos visto, ¿correcto? Muy cierto. La parte de la coordinación motora, la audición, eso sí, muy bien, también está presente. Sin embargo, ¿qué hemos incorporado aquí? Valores, el respeto, la solidaridad, ¿no? Sí, entonces eso es un elemento más. La música y la danza también. Entonces nos pueden contribuir de manera práctica y tenemos los registros, y no solamente porque lo digamos nosotros, Finlandia también nos lo muestra, los docentes lo dicen, ellos se hacen amigos y se respetan, y trabajan en equipo y en orden y se organizan. Entonces la música y la danza también nos pueden facilitar, nos pueden favorecer el desarrollo de los valores, lo cual es un contenido transversal. Entonces, ¿favorece la educación? Sí, definitivamente. La música y la danza tienen mucho para dar, entonces hay que tomar en cuenta esa información y que la música y la danza vayan cada vez teniendo más espacios y sean usados cada vez más metodológicamente. Además de enseñar la danza y la música, también desarrollar todas las otras posibilidades que nos da, como por ejemplo los valores. Bien. Entonces vamos a ver aquí un casito. La parálisis cerebral. En algún momento les habrá tocado directo o indirectamente vivir esos casos, donde los niños en algunos casos están muy rígidos, tienen parálisis espástica, o están muy flácidos y están con la cabeza caída y todo el cuerpo que no pueden sostenerse por sí mismos. Entonces, en ellos a veces son espásticos, como les decía, están rígidos totalmente, o flácidos, o tienen movimientos desorganizados. Entonces quieren mover el brazo y lo mueven en desorden. No pueden, hacen movimiento, pero un movimiento desordenado, lo que se conoce como atetosis. Bien. En ellos, la música se puede usar, servirá en algo la música, y se le preguntamos me quedé en Rengifo, Erickson Quispe. En un niño con parálisis cerebral, ¿la música la podré usar? ¿Qué nos comentas, Erickson? Bien, profesor, buenas. ¿Me escucha? Sí, sí. Bien, bueno, profesor, en lo que viene a ser la parálisis, como vuelve a decir, creo que debe influir. O sea, no es que sea algo, a menos que sea sordo, ¿no? Bien. Bien, entonces, ¿te parece que sí se podría usar? Sí. Sí. Y en realidad, sí. Sí. Yo le comentaba, he tenido experiencias directas
Yo he trabajado con pacientes con parálisis cerebral y hay una respuesta favorable ante la música. Es muy interesante, muy interesante. Yo tenía una paciente con atetosis, con un movimiento desorganizado. Sin embargo, al estimular musicalmente con patrones rítmicos primero, hubo estimulación con patrones rítmicos, una pandereta, y como que sí la motivaba. Sin embargo, a eso le aumentamos el canto, ya. Le aumentamos canto, pandereta y guitarra, y su cuerpo empezó a presentar un movimiento más organizado. Fue muy interesante. Fue muy interesante cómo de esos movimientos desorganizados que tenía, después de hacer patrones rítmicos, movimientos de flexión y extensión con patrones rítmicos asociados a estímulo musical, el cuerpo fue organizando mejor el movimiento. Entonces, hay bastante por explorar, hay mucho por hacer. No debería dejar en ellos estimularlos musicalmente. Sí, les genera beneficios. Entonces, y tenemos ahí dos imágenes, ¿no? Una en la cual posiblemente sea la mamá o tal vez la profesora, une el cuerpo del niño a su cuerpo y es como una guía, una forma, ¿no? Y tenemos la otra imagen donde la niña hace bailar al niño. Y sea que genere movimiento de forma directa o que aun cuando no generes movimiento de forma directa, pero sí generas emociones. Entonces, aun cuando da la circunstancia, porque es una niña muy pequeña y no tiene la formación como para hacer una intervención, lo hace bailar y eso le genera felicidad, sí, y también tengo esa experiencia. He tenido varios pacientes, y el paciente, aun cuando tiene parálisis cerebral, eso no le quita el disfrute por la música. Eso no hace, él igual se emociona, le hago sonar el tambor y él es feliz, sonríe. Y muchos niños con parálisis cerebral por lo general están llorando o están haciendo sonidos de dolor o se están quejando. Sin embargo, estimula musicalmente o con la guitarra o con el tambor o con algún instrumento que le sea de agrado y se le generan las emociones. ¿Y eso qué es? Calidad de vida. Calidad de vida. Entonces, los momentos que ellos tengan para vivir, que estén con nosotros, hay que darles lo mejor que podamos. Entonces, eso compartirlo también con la familia, aquellos que trabajan en colegios especiales. En realidad hay mucho por conversar. Espero que posteriormente haya otras oportunidades. Bien, vamos a ver otro caso. En los casos de discapacidad cognitiva, también se menciona retraso mental, correcto, pero se prefiere decir discapacidad cognitiva. Pero lo importante es para efectos del tema que estamos viendo, es que en ellos hay discapacidad motora, tanto a nivel grueso como a nivel fino. ¿Podemos usar la música? Sí, definitivamente, sí. Obviamente no lo van a hacer pues, con la misma habilidad que los demás, pero sí les sirve, ellos son felices, observen esos rostros, están contentos, ellos lo disfrutan, están sonriendo, calidad de vida. Pero no solo eso, no solo es que la pasan a pasar bonito, pero porque si estructuramos adecuadamente la información, toda la información que hemos desarrollado hace un momento, hemos hablado de neuronas de espejo, de conexiones interhemisféricas, la tonotropía, si es que se llega a organizar adecuadamente, podríamos potencializar su aprendizaje, usando recursos como la danza, como la música. Se puede, sí, porque para eso acabo de mencionar previamente toda la base neurológica previa, ¿correcto? Hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar. Tenemos en el caso de autismo, a ver, vamos a ver, en que me quedé 32. Erickson. Lorena Plasencia. Lorena, coméntanos alguna experiencia con autismo, directa o indirecta. Ya, maestro. Bueno, en mi caso, en un colegio particular, como usted dice, hay niños que tienen la facilidad de los movimientos. Cuando tú no los conoces, dices, ¿qué pasa con este niño? O se sale del grupo, ¿no? Y siempre hay un compañerito que me llama y me dice, él tiene autismo. Y me he dado cuenta que estos niños
si tú logras enfocarte positivamente en él o en ella, de una manera atenta, cariñosa, te ganas el respeto y ellos, tú logras incluso hasta que te abracen, porque cuando tú le refieres algo negativo, te rechaza. Ellos automáticamente sienten tus emociones. Bien. En este caso, logré de que él baile, pues, marinera, ¿no? Logré, salía del grupo, entraba del grupo, salía, pero lo logré. Al final en el concurso, él era lo máximo, pues, en este aspecto, ¿no? Y la música, como dice usted, pues, ayuda a que ellos mejoren su actitud. Ya se socializaba un poquito más. Mejoró, la verdad, con la música, maestro, la calidad de vida en todo ser humano es lo más hermoso que puede haber. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir la experiencia. Sí, muy cierto. Ellos, y les comento, a partir de aquí, les comento, en función de lo que hemos estado mencionando hace un momento, la profesora decía, yo soy totalmente malo con los nombres, Lorena, me parece, Lorena, ¿no? Me parece que decía, el niño se da cuenta de lo que sentimos nosotros, se da cuenta. Y eso es por lo siguiente, hay algo está sonando. Su micro, por favor. Es de Grace Bell. Ya, por favor, gracias. Entonces, les explico un poquito qué es lo que sucede, qué es lo que sucede. Les doy las bases teóricas, ¿sí? Nos decía que el niño con autismo siente lo que yo le doy y se desenvuelve bien. ¿Por qué? Las neuronas motoras espejos están activadas. Imita lo que uno hace. Y aquí les doy un dato. El ser humano, lo que hace primero, antes de interpretar las palabras, interpreta lo no verbal. Eso es en todos los seres humanos. En el niño, la persona con autismo, también se da, incluso ahí se enfatiza más, porque parte del diagnóstico, parte de la característica clínica del autismo, es la afectación de lo simbólico. Lo simbólico está afectado, y el lenguaje y las palabras son básicamente símbolos. Entonces, cuando uno habla, y si solamente habla, el niño o la persona con autismo, por lo general, no va a entender muy bien, porque está afectado precisamente en lo simbólico, y la palabra es símbolo. Sin embargo, ¿qué es lo que sí sucede? Lo que yo les decía, el ser humano primero observa lo no verbal. ¿Y lo no verbal qué es? El tono de voz. ¿Cómo es el tono de voz? Y la sonotopía que les he dicho, ¿no? El tono de voz, también lo gestual. ¿Qué gestos haces? ¿Qué movimientos haces? La velocidad con la que hablas. Entonces, y aquí entra otro detalle más. También les mencioné que existe una visión central y una visión periférica. Los niños con autismo pareciera que no nos ven y están así, ¿verdad? Están en este asunto, mirando hacia arriba y moviendo su cabeza. Sin embargo, eso no quiere decir que no nos presten atención y que no nos vean. Lo que pasa es que muchos de ellos están viendo periféricamente, ¿correcto? Ven periféricamente, porque ellos tienen desorden sensorial, y justo es lo que dice en la diapositiva. En las personas con autismo, por lo general, hay un desorden sensorial, ¿correcto? Que puede ser visual, auditivo, táctil, diferente tipo. Entonces, ellos se evaden la mirada, porque los estímulos, así como los estímulos auditivos hacen que se tapen los oídos, y esto tal vez lo han visto, ¿correcto? Se tapan los oídos. También, ante los estímulos visuales intensos, desvían la mirada, ¿correcto? Porque una mirada es un estímulo visual muy intenso. Algunos de nosotros, si no muchos de nosotros, nos cuesta sostener la mirada con otra persona. Es un reto hacerlo, ¿verdad? Incluso lo tomamos como un reto, porque es un estímulo visual muy intenso. Entonces, hay algunos padres que se enfocan y quieren que el niño los mire a los ojos. No hay que hacerlo por aproximaciones sucesivas. Entonces, muy cierto, todo lo que nos han compartido en ese momento, nos compartió, se condice con toda la base teórica. Entonces, hay un desorden sensorial, hay también dificultad motora. Sin embargo, ¿qué se han activado? Las neuronas motoras espejo.
Porque a la profesora, al haber trabajado con su alumno, llegado emocionalmente, y a través del baile, que es una expresión natural de comunicación, y a través de la música generó ese vínculo. Y el niño empezó a imitarlo. Entonces, todo lo que ha sucedido está acompañado de una justificación científica. Entonces, y corrobora todo lo que hemos explicado. Bien. Entonces, vamos a ver aquí. Siguiente caso. En el síndrome de Down, vamos a ver quién más está. Desiree, ¿alguna experiencia que hayas tenido con a un alumno con síndrome de Down, una experiencia directa o indirecta? Muy buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, me tocó con una niña de 5 años. Era para unas olimpiadas así de un colegio que por mi casa hay, que es solamente para personas que tienen síndrome de Down. Y sí, son niños que son muy amorosos, son muy cariñosos y aprenden rápido, sí, con paciencia, pero sí, ellos aprenden, toman atención. Si le dices unos pasos, algo, ellos lo hacen, pero sí, ellos pueden hacer los pasos y todo eso. Sí, gracias, gracias. Muy cierto lo que les comentaba, ¿no? Ellos tienen predisposición para el baile. Aun cuando tienen dificultad motora, yo he tenido varios pacientitos que bailan marinera, por ejemplo, y otros que son muy hábiles para diferentes bailes, tienen mucha facilidad. Posiblemente, no he encontrado bibliografía al respecto, pero yo podría conjeturar que aun cuando tienen dificultad motora, son emocionalmente bastante expresivos, han desarrollado bastante la parte emocional, se conectan mucho emocionalmente, son afectuosos, y el baile y la música tienen una gran carga emocional. Entonces puede ser que eso lleve a que ellos, aun cuando tengan dificultad motora para otras cosas, como para la lectoescritura, por ejemplo, en el baile, al estar vinculado muy fuerte vinculado a las emociones, en ellos se desarrolla con facilidad. Entonces, teniendo esta información, podríamos armar ciertas estrategias para favorecer su aprendizaje, asociándolo al baile o a la música. Podría ser, hay por explorar, hay por hacer. Vamos a ver. Este es el video que vamos a ver. Es de un pacientito con autismo. Vamos a ver aquí. A ver. ¡Bravo! Muy bien. De nuevo. Toca una vez más. Muy bien. Muy bien. Bravo. Muy bien. En este caso, a ver, les comento algunas particularidades del autismo. Ya habíamos mencionado que hay problemas motores. También sucede que las personas con autismo no hacen uso funcional de las cosas, por lo general. No hacen el uso funcional. Entonces no le dan a las cosas el uso que deberían tener. Entonces, además de eso, tienen dificultades en la comunicación.
Si ustedes notaron, yo le dije otra vez, o toca nuevamente, y él tocó. O sea, estuvo al pendiente de lo que yo le dije. Y la música tiene ese efecto. Si bien es cierto que no se pretende enseñarle a que sea músico, que sea un instrumentista, sino que se utiliza como un recurso para ir generando interacción, que es una de las dificultades que ellos tienen. Ellos tienen dificultades para interactuar con las personas. Entonces, la música en Santiago, me parece que se llama él, en Santiago, me sirvió para que él se interrelacione más conmigo. Entonces, le gustaban los instrumentos y yo trabajo con muchos instrumentos. Tengo guitarras, tengo panderetas, xilófono, batería, cajón, bongo, y tengo toda una colección. Entonces, yo voy viendo qué es lo que les gusta. Y a partir de eso voy generando interés, porque como yo soy terapeuta de lenguaje, yo veo la parte de la comunicación. Entonces, la base de la comunicación es la interacción. Debe haber ese interés por interactuar con otras personas. Y los instrumentos musicales son un gran estímulo. Él estuvo sentado, esperó a que yo le diga, y tocó, dejó de tocar. Como hay interés por el instrumento, eso hace que esté al pendiente de las indicaciones. Entonces tocó y mira a la mamá, esperando a que le dé una indicación. Por lo general, las personas con autismo no están al pendiente de las indicaciones que les digan. Sin embargo, la música o los instrumentos musicales son un estímulo tan potente y generan tanta atención e interés que ellos al final van cediendo a las indicaciones y a los parámetros que uno va estableciendo. Entonces, es un estímulo en realidad muy interesante. A fin de que no nos gane el tiempo, si desean hacer algunas preguntas, para que, como estamos aquí. Sí, profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, yo soy Iris Nalbarte y con respecto a este último video, he observado mucho de que favorece mucho la comunicación porque también el niño siente disfrute al tocar y percibir los sonidos, ¿no? Que hace justamente este instrumento musical. Interesante, profesor, gracias. Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias, Iris. ¿Alguien más que quisiera preguntar para tratar de absorber algunas dudas, comentarios, intereses? Silvia nos dice, muchos países valoran culturas de otros países como el nuestro. Claro, sí, los de personas desde niños. Se rompen fronteras de las culturas y las lenguas. Sí, buen punto. La música rompe fronteras. La música no necesita de palabras, y eso es un punto importante a tener en cuenta. Igual lo mismo que la danza. Para danzar no necesita hablar. Se imita, se establecen los gestos, ¿correcto? La música no conoce fronteras ni de culturas ni de lenguas. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Eso nos dice Silvia. Profesor, sí. Soy Pablo César Montalvo. Estamos viendo el video de pacientes con autismo, como usted ya prácticamente lo ha dicho, pero como también el niño también necesita, con los mismos instrumentos que usted le enseña, o lo podemos enseñar nosotros, el desfogue que siente en tocar, porque hay algunos con autismo que a veces gritan, o a veces juegan, o a veces quieren hacer algo o, con facilidad. Siempre tiene que haber algún instrumento o un juego para que puedan desfogarse, como si salir de su confort, ¿no? Y estar con esos pacientes, con esos chicos, ¿no? Que realmente la mayoría que me ha tocado, soy profesor, en colegio particular, me ha tocado algunos chicos autismo, y con ellos juego, con ellos me divierto, pero también siempre, como dice, a veces lo hacen como gritando, pero hay que llegar a él, como si se con el instrumento, a veces con el cajón yo soy pochito y toco, y realmente con ese movimiento ya los chicos experimentan tantas cosas con el sonido que uno digamos, wow, qué loco, ¿no? Pero a veces lo hacen bien, o a veces tienes que estar, bueno, esa es mi experiencia para todos. Gracias, sí, muy interesante, sí. Y es verdad, es una forma de, y esto dentro de la dentro de la neurología, gracias, para un poquito complementar, me permite desarrollar un poco, es lo que se llama la propiocepción.
la propiocepción. Entonces, cuando, por ejemplo, golpea el cajón, como ellos tienen problemas sensoriales, recuerdan que comenté, entonces necesitan estímulo sensorial. Entonces, por eso es que al golpear el cajón, satisfacen esa necesidad de estímulo sensorial, y eso les da tranquilidad. Entonces, mira cómo lo que se estaba haciendo tiene un soporte teórico. Entonces, es bueno, para eso nos sirven estas reuniones, para ir conociendo los centros, las bases neurológicas. Muy bueno, bastante bueno. Sí. Increíble. Entonces, incluso actividades como esas van a permitir también que entre ellos interrelaciones, y agarras y consigues varios cajones, y ya dentro de la danza, ya todos tocamos cajón, qué sé yo. Todos Y el eso hace... mismo sonido, una Claro. sincronización, y loco, wow, bien, chévere. Sí, entonces hay mucho por desarrollar. Gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir? Profesor, yo. Profesor, yo también quiero compartir. Sí, a ver, vamos en... Bueno, quería contarle mi experiencia. Una vez me tocó enseñar en un colegio por Los Olivos para un concurso, de frente para un concurso. Me habían llamado a última hora, faltaban solamente una semana y media nada más para que sea el concurso. Y yo no me había percatado, ya estaba avanzando porque tenía que avanzar porque estaba contra el tiempo, y había un chico que nadie se le quería acercar, pero el chico era el más animoso, ¿no? Entonces yo no me había dado cuenta, no me había percatado que el niño tenía algún problema, pues, ¿no? Porque venían las mamás, justo tenía preferencia porque todos ensayaban en la calle y yo ensayaba dentro del colegio. Y inclusive me asignaban un espacio, ¿no? Con permiso de la directora. Entonces, las mamás venían, pues, ¿no? Y yo enseñaba, ¿no? Y todos los niños, y el chico con fuerza, todavía estaba adelante todavía. No me había percatado, profesor, le juro, no me había percatado. Y los chicos, como estaban enseñando, yo me acuerdo, un carnaval, ay, no me acuerdo el nombre, pero siempre, con globos, no me acuerdo el nombre, pero y el chico con zapateo, con todo, pues, ¿no? Y la mamá se me acerca y me dice, ¿qué pasa con el chico? ¿Por qué los demás no se quieren acercar? Que el chico sufre de esquizofrenia, me dice. Pero nadie sabe, algunos es entre voces, ¿no? Y la chica que le tocaba adelante decía, profesora, yo no le quiero agarrar la mano, pero hija, ¿por qué? Digo, no, es que él es medio raro, me dice, pero nadie sabía, solamente la mamá, nada más, pues, ¿no? Y las mamás que estaban ahí. Pero yo le decía, acá nadie, yo así en igualdad con todos, nadie, nada, que me agarre, que no me agarre, que si puede ser mi enamorado, no, nada, todos me bailan igual. Así yo no hice mezquindad de profesor, nada, ni como todos me decían que tenía que hacer en secreto, yo no dije nada. Y el chico, profesora, pero estoy un poco avergonzado. No, nada que avergonzado, tú me bailas adelante. Y todavía lo puse adelante, profesor. Era el que más me bailaba. Adelante. Sí, y el chico animó. Sí, esa fue mi experiencia. Como le digo, yo no, cuando me tocan así niños especiales, yo no hago diferencias. Sí. ¿No? Y que se sienta un poco quizás cohibido, que los demás se enteren, ¿no? Yo, en secreto, las cosas que hacía. Sí, muchas gracias. Y eso me permite desarrollar un poquito, eso es lo bueno de compartir, de conversar, porque me permite desarrollar algunos puntos que tal vez no he puesto en las diapositivas por el tiempo y bueno, porque en realidad es bastantes cosas que desarrollar. Yo trabajo también con pacientes con esquizofrenia. Yo actualmente estoy trabajando en salud mental y estoy aplicando música, actividades musicales en pacientes con esquizofrenia, incluso en grupo. O sea, tengo pacientes, talleres de 15, 20 pacientes. Grupo. Y nosotros hemos ampliado y también participa después la familia y ya se ha incorporado. La música tiene un efecto sorprendente. Es sorprendente cómo genera en los pacientes con esquizofrenia, facilita la comunicación, el interés por interrelacionarse, los activa emocionalmente. Es genial, es muy interesante. Tal vez más adelante haya otra oportunidad de compartir algunos registros que tengo de trabajo que estoy haciendo. Y entonces, pero sí lo que recomiendo es que hacer el seguimiento, igual conversar con los padres, de que lleven la medicación, de requerir medicación, que lleven medicación, si es que lo requieren. Porque la esquizofrenia, si es que lleva medicación, es controlable. Como les comentaba, yo trabajo con grupos de pacientes
que están con medicación y les ha servido bastante, les ha ayudado mucho a regular los impulsos, con el control de las voces que a veces se escuchan. Entonces, ya que hay contacto con la familia a través, no está de más conversarles y decirles, ¿y cómo está con la medicación, con los controles médicos, con los chequeos médicos que correspondan? Y siempre con todo el cariño, ¿no? Con todo el cariño, sin excluirlos. Los padres lo van a notar. Los padres notan el sincero interés. Cuando uno tiene ese sincero interés, es por ayudar, por contribuir, los padres se sienten agradecidos. Bien, también quería comentar con nosotros, me parece que Laura... Profesor, también quiero... Buenas noches, también quisiera... Sí, maestro, buenas noches. A ver, buenas noches. Sí, soy Laura. A ver, buenas noches. Coméntanos. No, sí, más que nada quería hacer como que una apreciación cuando usted mencionó de los niños que a veces no interactúan con su salón, ¿no? Por diferentes motivos, por lo de los problemas psicomotores, ¿no? De aprendizaje. Y yo le mencioné lo de la dislexia y la disgrafía, pues, ¿no? Que, bueno, la dislexia es el problema, las dificultades que presenta el niño para leer, y la disgrafía lo que es para escribir, ¿no? Y muchas veces los niños que sufren de esto, pues, son como que marginados, o lo que se le dicen, pues, se les hacen bullying, ¿no? Y por ello ellos mismos tienden a separarse del grupo, a ser retraídos. Pero muchas veces se ha visto que estos niños pues tienen capacidad de aprender solo viendo, ¿no? Quizás no pueden escribirlo, no pueden leerlo en sí, pero sí tienen buena imaginación y también se repiten las cosas. Y hay una película muy, muy buena que me gusta, que está en Netflix también, que se llama Estrellas en la Tierra, que enseña muy bien esto de lo que sufren estos niños, ¿no? Y cómo un profesor de arte, haciendo lo que es parte de teatro, de música, ayuda a este niño a integrarse al grupo, y que los del salón también ya no le hagan bullying o le hagan de lado, pues, ¿no? Y les enseñan a trabajar en grupo, y demuestran cómo por medio del arte ayudamos también a los niños que tienen este tipo de problemas. Y pues ahí también demuestra que, así como bien usted nos ha hecho ahora la clase, pues de que parte de la música, la danza, ayuda, ¿no? Ayuda, y muchas veces hacen de lado a este curso, incluso a los profesores, entre profesores también, es profesor de danza. O sea, como que... Ven, ¿no? ¿Qué fue? Que rellena, ¿no? Algo que rellena por ahí, qué sé yo, ¿no? Pero no saben la importancia, ¿no? La gran ayuda que puede brindar al niño. Más que nada solo eso, maestro. Gracias. Sí, gracias. Igualmente, gracias por el aporte. Muy interesante, lo cual, insisto, me permite ver algunos puntos que no había considerado. Claro, porque la dislexia, los problemas de aprendizaje, disortografía, disgrafía, discalculia, los estudios recientes indican que parece ser que hay una afectación neurológica, porque ellos tienen dificultad en el procesamiento de ciertas informaciones. Antes, la bibliografía anterior, ya hace ya algunos años, indicaban que no había afectación neurológica. Sin embargo, ya las evidencias nos dicen que sí. Otra característica, como bien mencionabas, es que los demás aprendizajes no están afectados. Entonces, y definitivamente la música, al ser un gran estímulo neurológico para el cerebro, y además ser un estímulo que hace que el cerebro trabaje en todas las áreas, pues eso permite facilitar el aprendizaje. Entonces, tanto la música como la danza, insisto, por eso poner la mano. Entonces, hay mucho por aplicar, hay mucho que fortalecer, hay mucho que dar a conocer para que la música, la danza y el arte en general, pero en este caso que estamos desarrollando música y danza, vaya tomando el lugar que debe tener, porque es importante, o sea, tiene mucho por dar. Y ese era el interés de tener esa conversación con ustedes, de compartir esas bases, porque la educación es una ciencia. La ciencia de la educación es la pedagogía, tiene que seguir el camino de la ciencia. La educación debe crecer, no puede estancarse. Entonces, hay que tomar lo que la ciencia el conocimiento que la ciencia nos va dando para fortalecer la educación. Bien, ¿alguien más que...? Sí, profesor. Yo, profesor. Sí, profesor, buenas noches. A ver. Mi nombre es Elizabeth Jiménez, profesor, buenas noches. Buenas noches.
Sí, yo más que todo quería hacer como un aporte, un hincapié a lo que es la música, más que la musicoterapia. Yo trabajo en un colegio donde hay niños, alumnos con un poquito que lo que es déficit de atención, hiperactividad. Y el comentario que yo quisiera hacer es con respecto a cómo la música ayuda en lo que usted mencionaba un poquito hace un momento por el control de las emociones. Los niños que sufren de hiperactividad tienen como que no pueden estar mucho tiempo en un aula metidos, ¿no? Con las salas de clase. Entonces, hay un momento en que los alumnos tienen que salir a, como usted mencionó, a despojar todo eso lo que ellos llevan dentro. En ese momento, y en esos casos es la música lo que nos ayuda a nosotros, en el caso del colegio, nos ayuda bastante a poder manejar las emociones de estos niños. Es muy importante para nosotros la música en sí, por lo que nos ayuda bastante. Eso es lo que más que todo quería recalcar. Y con respecto a los niños con síndrome de Down, quería dar un ejemplo, pues, ¿no? En el Centro Universitario de Folclore existe el elenco de Marinera, donde hay un joven que pertenece al elenco de Marinera. Y yo he tenido una oportunidad de conversar con él y él me menciona de que antes de que ingrese al elenco, él como que era un poquito retraído, ¿no? Entonces al entrar al elenco, le ha ayudado justamente a socializar, a hacer tener más amigos, más amistades, y como usted dije, maneja bastante lo que son las emociones, y eso le ha ayudado bastante, bastante a él. Eso es más que todo lo que quería recalcar, profesor. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Muchas gracias. Gracias por compartir. Sí, sí, es cierto. Aun cuando se use la música, y hiciste una distinción entre música y musicoterapia, me parece bien, me parece necesaria la mención, me parece necesaria, porque sí, sí, claro, cuando uno usa simplemente la música, una cosa es usar la música y otra cosa ya llegar al campo de la musicoterapia, donde uno usa ciertas bases teóricas con objetivos específicos. ¿Correcto? Entonces, sin embargo, eso no quita el efecto que tiene la música y que se ha notado. ¿Correcto? La idea de esa charla, sí, pues, es compartir ciertas bases para que a partir de eso ustedes puedan fortalecer las actividades que van realizando, que vienen haciendo, generar tal vez en algún momento ciertos proyectos, por ahí la aplicación de la danza en programas de aprendizaje, en realidad hay mucho por hacer, y tenemos en el Perú tanto material con el que trabajar, o sea, tantos niños, tantos casos, tenemos mucha casuística que desarrollar. Entonces, por ahí la idea es esa, ¿no? Compartir información que pueda tomarse y pueda fortalecerlos. Bien, yo les agradezco mucho su presencia, el haber podido compartir con ustedes. Espero que posteriormente, en algún momento, volvernos a encontrar, volver a compartir más información. Yo les voy a dejar en el chat mi correo y mi WhatsApp a fin de que me presenten un trabajo breve para hacer la calificación. Le pongo primero mi número y si en caso me lo mandan por WhatsApp o mi correo. A ver, Maestro, ¿el día de hoy se le va a enviar ese trabajo? ¿O No, hasta no, cuándo? no, hoy es hasta el lunes. Ah, ya. Sí, hasta el lunes, para que mañana lo puedan hacer. Va a consistir en lo siguiente, precisamente en que ustedes compartan, alguna experiencia vinculada al tema que hemos estado viendo ahora, ¿no? Con niños con problemas motores o dificultades en el aprendizaje, sea con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, dislexia, o alguna dificultad en el aprendizaje, alguna experiencia. Bien, ese es mi número 9923. Ya, ese es mi número y mi correo, por si acaso, si en caso el archivo no ingrese.
ese es mi teléfono, el WhatsApp, me mandan el archivo. Si en caso el WhatsApp no lo recepciona porque tal vez es muy pesado, al correo. Bien, igual yo les voy a compartir les voy a compartir las diapositivas. O sea, o ya se las compartieron, ¿saben si se las compartieron? Sí, nos enviaron. Sí, ya las tenemos, profesor. Ya las tienen, ¿no? Ya las tienen, ya, estamos bien, qué bueno que las tengan. Ya. Entonces, Profe, ¿y cuál es la tarea, profe? ¿Cuál es la tarea? tienen que, y acá las traigo, ¿ya? Sí, por favor, ahí está. Quiero que una experiencia con un informe, una suerte de informe de una experiencia con algún alumno con problemas informe. Ya, es un informe de una experiencia que hayan tenido con puede ser experiencia directa o indirecta, pues que les haya pasado a ustedes o que hayan accedido a esa información, ¿no? Lo ideal sería que les haya pasado a ustedes, pero si no, tal vez una experiencia que se las han contado. Pero con problemas motores, ¿correcto? Bien. Tienen todo el domingo para hacerlo, ¿correcto? Todo el domingo y cosa que ya yo lo reviso y para registrar sus notas. Bien, les agradezco. El lunes dijo, ¿verdad, maestro? ¿Perdón? Dijo hasta el lunes, ¿verdad? Claro, o sea, hasta el lunes, pero traten de mejor entregarlo el domingo hasta las 11:59. De preferencia, todo el domingo. Porque para yo poder revisarlo con calma. Muchas gracias a todos. Espero verlos pronto. Cuídense mucho. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y será hasta alguna otra próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor. Excelente Gracias, profe. Muy interesante. Muchas gracias, profesor. Gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones, profe. Gracias, pero dime la tarea, ¿no? Gracias, profesor. Igualmente. Muchas gracias. Profe. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Profesor, disculpe, mi Gracias, internet buenas se ha noches ido, a todos. profesor. Gracias. Voy a repetir de nuevo el trabajo, por favor. Una experiencia con algún alumno con problemas motores. Está igual en el chat. Un informe sobre la experiencia que han tenido con un alumno con problemas motores. O si no son problemas motores. Puede ser problemas motores o también puede ser como autismo. Claro, o sea, en general motores o de otra índole. Puede ser hiperactividad, problemas de atención, dislexia, pero alguna dificultad que hayan presentado. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho al respecto? ¿Y eso hasta cuándo tenemos que entregarle, profesor? Tienen todo el domingo hasta la noche. No debe ser muy extenso. Lo importante es que yo quiero que la experiencia y cómo pueden relacionar lo que hemos hablado con esa experiencia. ¿Sí? De repente, cómo la danza los ha ayudado para poder Claro, desenvolverse, sí, ¿verdad? claro. Claro, yo también quería hablar, pero no me dejaron ya. Oh. Ya lo escribiré, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, justo ahora también tengo que entrar ya a otra capacitación. Sí, entiendo. Muy Muchas agradecido gracias, por todos. excelente clase. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Maestro, pero se le puede llamar para alguna consulta. Sí, no hay problema. Tienen mi número. O me llaman o me escriben. A veces no contesto porque estoy así en reuniones. Si no contesto, no se preocupen, me escriben y yo después igual me comunico con ustedes. Ok, muchas gracias. Igualmente. Profesor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Sí. Profesor, disculpe, profesor. Dígame.